Bienvenidos a todos los amigos de Radio Solidaria, de Solidaria TV y de las redes sociales que diariamente nos permiten comunicarnos con todos ustedes. Bienvenidos a este espacio donde hoy hablaremos de actualidad con Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Gracias, Carlos, bien hallado. Hay muchas cosas de las cuales hablar de la actualidad, pero una de las cosas que creo y conforme van saliendo las noticias podemos decir que no personalizamos en un partido o en una persona, pero porque es como que se va institucionalizando. ¿Qué es la corrupción? Es como una gangrena que va carcomiendo todo lo que tiene que ver con la sociedad. Bueno, hay que partir del comienzo de la naturaleza humana con Adán y Eva, en el momento en que desobedecieron a Dios y se dejaron engañar por Satanás, pues la naturaleza humana quedó pervertida, ¿no? Y todo ser humano tiene la tendencia al pecado, ¿no? Y es pecador, no hay ningún ser humano que no sea pecador, ¿no? Y el pecado más abundante tiene que ver precisamente con la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, ¿no? El cual, codiciando algunos, se extravían de la fe, incluso, pues eso, han perdido la honra, la dignidad, muchos ministros del Evangelio y muchos que se dejan seducir por el mamón, por el oro, por el dólar, por el euro, ¿no? Y es una tragedia verlo en multitud de ministerios que siguen la doctrina de Balaam, de que amar al dinero es una honra. Imagínate cuando la palabra dice que es la raíz de todos los males. Por lo tanto, como con el dinero se compran todos los vicios y se satisfacen todas las pasiones de las concupiscencias humanas, pues la corrupción económica, la corrupción de robarle al prójimo, de mentir, de defraudar impuestos y de vender pesetas a duro, pues es que esto es historia universal de todos los pueblos, ¿no? Y de hecho, si se analizan las guerras tienen un trasfondo siempre económico, de codicia. De codiciar lo que tiene el vecino, lo que tiene el prójimo, o de conseguir que suba el petróleo, que suba el consumo de armas, etc. Siempre hay detrás esa perversión. Por lo tanto, el corazón del hombre es engañoso, egoísta, codicioso, y solamente puede recibir esa dignidad del dominio propio aquel que se ha arrepentido de verdad de ser descendiente de Adán, ¿no? Y de Eva, y querer vivir como hijo de Dios, ¿no? En la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, en el perdón de Dios y en la sabiduría de la palabra de Dios. O sea que sin eso, ¿qué puedes pensar? Si el que no respeta a Dios, ¿a quién va a respetar? Exacto. Entonces podemos decir que, porque en estos momentos donde estamos salpicados a nivel mundial, pero específicamente España, estamos salpicados, saturados de casos de corrupción de unos y otros. No, porque no pensemos que es exclusivamente de un partido político, de unos y otros. Estamos saturados, asqueados. Ya. Pero entonces podemos decir que es consecuencia de haber dejado a Dios de lado. Sin duda, el hombre por sí mismo no puede ser bueno. Lo dice la palabra de Dios, ¿no? Cuando a Jesús le dicen, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Si solo Dios es bueno. Entonces, el hombre por sí mismo no puede perfeccionarse. Puede mejorar su profesionalidad, puede hacer crecer su inteligencia humana, ¿no? Y su ciencia, su conocimiento y sus maneras, pero no. Puede adquirir una educación que le modere,
pero no puede cambiar su propio corazón. Eso necesita a Jesucristo para que tenga la experiencia de ser hecho hijo de Dios y una nueva criatura. Y solamente el cirujano santo, el Espíritu Santo, te cambia el corazón. ¿Y cómo puede el árbol malo dar buenos frutos? No puede, lo dice la palabra de Dios. Entonces, el Señor quiere llevar a las almas a esa rectificación de despertar las conciencias y llevar al arrepentimiento a las personas para que se avergüencen, les dé asco. Una de las cosas que no se explica es como incluso se están tan ufanos y tan con pecho inflado los corruptos y soberbecidos y como si nada, como si no pasa nada, como si fuera normal, ¿no? Entonces es que ya tienen la conciencia más muerta que vamos, Claro, porque antes cuando a alguien lo pillaban en una mentira, el descrédito que había en esa persona y la vergüenza social ya era una condena en sí mismo. Ahora ya no, se ha perdido todo eso. Sí, se ha perdido la dignidad, la integridad, incluso la educación, como estamos hablando, porque ya es la grosería institucionalizada, pero eso a todos los niveles babilónicos. O sea, antes la honra de la mujer es guardarse de que no la toquen. La honra del hombre es no meter la mano donde no debe meterla. Entonces, antiguamente, era terrible que una mujer quedara embarazada antes de desposarse o que tuviera relaciones de perversiones sexuales, ¿no? Entonces, o que hubiera adulterio. Si vamos a la Edad Media, se mataban a espada por conflictos de deshonra, de adulterio, ¿no? Y bueno, pues lo triste es que aquello pues daba matices de cierta dignidad, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora pues solo religiones drásticas en el sentido radical y crueles como el Islam, pues oye, te ahorcan a los homosexuales y pretenden... Y la pidan a las adúlteras. Y aunque no lo sean, basta con que el marido quiera deshacerse de ella en algunos casos, cosas terribles, ¿no? Entonces se casan a las niñas. Están empezando otra vez a querer permitir que casar a las niñas. Es algo tremendo, un partido político de izquierda, de izquierda radical, es decir, de ultraizquierda, acaba de decir que apoya la oblación de las niñas. O sea, porque como es una costumbre islámica, pues hay que respetarles. Pero se consideran feministas. Ahora, y encima se consideran feministas. Sí, qué paradójico. Sí. Ahora, fíjate que estamos hablando, Miguel, de la corrupción en sí, pero cabe cuando Dios habla a su pueblo, Israel, a través del profeta Jeremías y le dice: me dejasteis a mí fuente de agua viva para cavar cisternas rotas incapaces de retener agua. Entonces como que esa reprensión de Dios cabe ahora. Esta sociedad occidental, moderna, fue abandonando a Dios, fue quitando los preceptos y las enseñanzas de Dios, fue quitando el temor de Dios de la sociedad y como consecuencia fue cavando esas cisternas rotas, esas filosofías y argumentos falaces que como consecuencia han traído toda esta corrupción moral, política, social, cultural. Imagínate a Jesús hablando a los saduceos, los fariseos, los representantes de la Torá y de la religión verdadera, que es el judaísmo, que no la dio Dios para salvar a nadie, sino para condenar, porque la Torá, la ley, está dada para condenar al transgresor. Y es, de hecho, esa es la finalidad bíblica de la ley. Si no hubiera transgresión, no habría ley. En el cielo no había ley, porque no había habido nunca una transgresión hasta que Satanás se rebeló. Y entonces no pudo ni siquiera juzgarle como juez a Satanás y a sus ángeles rebeldes, una tercera parte,
porque no había ley. Por eso les puso la trampa en el mundo, dando la ley, y ahí ya infringieron la ley, ya son condenables, y están condenados por Cristo, ¿no? Pero lo cierto es que si los que se llaman representantes de Dios, los que conocen la palabra de Dios, las verdades, que al oírlas, si las oyes con respeto y con verdadero interés, pues te viene la fe como regalo de Dios. Si esos eran corruptos hasta la médula, tan corruptos que vieron en peligro su dominio religioso, político y económico. No olvides que una de las actuaciones más firmes de Jesús es cuando va al templo y agarra unas cuerdas y hace un látigo y allí desbarata a todos a los mercaderes del templo que estaban cobrando pues impuestos por comprar los animales que tenían que sacrificar, en los votos que tenían que cumplir, o las peticiones o los sacrificios que estaban determinados por la ley. Para poder cobrar intereses, lo que hacían es que nadie podía usar la moneda que traía del país de donde venía. Ni el dracma, ni la mina, ni el talento, sino shekels. Y entonces esa era la moneda del templo, que solo ellos manejaban. Y claro, al cambio, pues ya ves tú cómo lo hacían, ¿no? Pero eso se parece a esas artimañas que crea el Estado para cobrar por esto, para cobrar por el otro. Parecido, lo mismo. Es todo un sistema corrupto. Un sistema, claro, es el monopolio del poder. Y los religiosos se hicieron su monopolio del mercado religioso. Y a partir de ahí, pues, se dice que habéis hecho de la casa de mi padre, que es casa de oración, cueva de ladrones. Alibaba y los 40 ladrones. Es el cuento más apropiado para la situación política que estamos viviendo en España y que se está viviendo en todo el mundo de una manera o de otra. Sí, y fíjate, tú nombraste lo que pasaba en el antiguo Israel, que quizás una de las cosas más corruptas que había es cuando decían es corbán y por eso no ayudaban a sus padres. ¿Qué significaba? Que una persona, por ejemplo, me pongo yo de ejemplo, tengo un bien económico y digo es corbán, significa lo consagro a Dios, pero lo utilizo yo. Sí. Pero no puedo ayudar a otro porque es corbán. Es el privilegio por ser mensajero de Dios, esto y lo otro. Entonces, es decir, está blindado. Lo he blindado he utilizado la fe para blindar lo mío y no cumplir con la ley del amor de ayudar al prójimo. Sí, incluso a sus propios padres que estarían en necesidad, ¿no? Es la hipocresía. En definitiva, por eso Jesús dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿no? La hipocresía religiosa es la más espeluznante que existe, pero después está la política. Las dos van parejo. Pero bueno, yo creo que la hipocresía... Creo que una aprende de la otra. Yo creo que la hipocresía religiosa es mucho peor por una razón. Porque si aquellos que conocen las verdades, intelectualmente las conocen, incluso las han estudiado, y las conocen en arameo, en griego, en hebreo, etc., y actúan así, con esa supina hipocresía, ¿qué puedes pensar de aquellos que no conocen las Escrituras, que aquellos que no quieren saber nada de Dios, que se proclaman o lo más educadamente agnósticos o descaradamente ateos y blasfemos contra Dios? No, pues ¿qué puedes esperar de ellos? ¿Qué puedes esperar de alguien que sigue el lema de la Revolución Francesa, Dios ha muerto? Pero es que ¿qué pretensión? O sea, tú has matado a Dios. Pues ese es el tema, ¿no? Que la soberbia política viene precisamente por no tener ni la más mínima dirección espiritual, enseñanza, y haber sido forjado en un ambiente satánico.
de abominación y de enemistad contra Dios, ¿no? Incluso de odio a un posible Dios que no conocen, ¿no? Claro. Yo creo que también, Miguel, es que en algunos casos, sobre todo aquellos que vienen de aquí en Occidente, en la Europa occidental, que se forjó en los valores judeocristianos, es me invento o creo una filosofía para contrarrestar los valores judeocristianos, para no tener que rendir cuentas de esos valores judeocristianos. Claro, el humanismo, y para eso vamos al pecado original. No que moriréis, sino que seréis como Dios. Con que Dios dijo. Claro, con que Dios dijo la mentira, pero sino que seréis como Dios. Entonces la egolatría es la madre de todos los pecados, que es la madre de la soberbia y del orgullo. Y entonces el hombre quiere ser su propio Dios, no quiere sujetarse a ninguna autoridad. Y si se sujeta a autoridades terrenales, políticas, pues lo hace por conveniencia o a la fuerza, por miedo. Pero a Dios, sujetarse por amor, pues es que eso requiere enamorarse y rendir ese ego, esa egolatría, esa soberbia, ese orgullo, y humillarse. Y claro, el hombre es rebelde, como es la naturaleza humana, pues no quiere esa humillación, ¿no? Y por eso no se arrepiente, porque el arrepentimiento es una humillación tremenda, pero que es sabia, ¿no? Y bueno, pues no, esas filosofías en realidad pues son excusas y justificaciones, humanismo, y hijas de los razonamientos. Y la razón, que no consigue llegar a Dios por mucha intelectualidad que desarrolle, pues dice, no hay Dios. Y aquí somos nosotros los que vamos a arreglar este mundo, y ahí porque Dios no existe. Ahí entra la palabra que dice el necio, no hay Dios. Exacto. Es como que Dios ya estaba diciendo, va a haber necios que van a querer negar mi existencia. Claro, y sin ningún fundamento, porque entonces a partir de ahí, en esa ambición egolátrica, por ejemplo, pues viene el genio de Darwin y proclama la teoría de la evolución. Y ahí ya fermentó con esa falsa teoría, que cualquier persona con sentido común no acepta darle a la casualidad la categoría de divinidad creadora por sí misma, ni la casualidad ni la naturaleza, ¿no? O sea, resulta que todos los animales son dioses porque ellos se perfeccionan y encima van progresando hasta llegar a ser hombres, y después hasta llegar que el hombre llegue a ser Dios. Entonces, que ese es el plan de Satanás, sí, del pecado inicial, original, ¿no? Que de hecho, hay que decir algo, y perdona que te interrumpa, que de ahí salió la famosa cadena evolutiva, y que esa cadena evolutiva, 2 o 3 de esos eslabones, presuntos eslabones de la evolución, ya está establecido que son fraude de ley y fraude científico, porque 2 o 3 de ellos han mentido. No, muchos más. O sea, no hay manera de poder explicar cómo puede ser que de las branquias se pasara a los pulmones, ¿no? Y no hay manera de especificar cómo de una célula unicelular se pasara a la pluricelular, de la ameba a la rana o al renacuajo o a lo que sea, con distintas, y a base de muchos años. Y no hay manera de poder explicar que esta creación tiene miles de millones de años. Es imposible, porque el Sol tendría que haber sido tan gigantesco que la Tierra no existiría más que calcinada, ¿no? Porque el Sol se consume a una velocidad de vértigo y tiene una limitación que puede ser, en este caso yo creo que tiene 7.000 años. Porque es a partir del 7º día de Dios, que es el año 7000, cuando cierra
toda la historia de su creación y destruye los cielos y la convengamos tierra y nos lleva a un nuevo cielo y una nueva tierra. Convengamos que los famosos calentamientos y cosas que están sucediendo no es otra cosa que el Sol, que tiene esa efervescencia que por la cual se está consumiendo en explosiones. Sí, pero además hay que ir más allá. Es que Dios es el que maneja el sol. Él es el que es dueño de su creación. Y hay montones de pasajes en los que dice: el sol brillará 7 veces más y la luna brillará como el sol. ¿Por qué? Por designio de Dios. Y Él manda la sequía, y Él, como castigo terrible a todos los babilónicos, ¿no? Y Él manda los huracanes y hace que las olas se levanten de una forma impresionante, y los terremotos. Toda la Biblia lo explica bien claramente. Entonces, haber puesto a la ciencia en el nivel de diosa en el Olimpo, pues es otra de las barbaridades humanistas para no darle gloria a Dios, no respetar a Dios, que es el plan de Satanás. Sí, pero aún hay que decir que en cuestiones como la teoría de la evolución, que tiene el nombre de teoría porque no hay certeza. Teoría es un sistema especulativo, o sea, mediante cual se va especulando que podría llegar a ser o se estima que, pero que no cumple con los requisitos para ser considerado algo científico. Partir de que esto que existe ha sido una casualidad. Es que es ya lo más grotesco que se pueda uno imaginar, ¿no? Tú agarras las piezas de un reloj, que tiene a lo mejor 100 piezas. Lo desarmas, agarras las piezas, las tiras al aire, que se junten y vuelvan a ser un reloj. Pues eso es mucho más fácil que sucediera que no lo que ellos dicen. Es tan absurdo, ¿no? Que por sí misma, ¿no? Después del Big Bang, que no sabemos si exactamente ese fue el origen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pudo ser a través de una explosión, pero lo creó del agua, que eso sí que está demostrado, porque encuentran agua por todas partes, ¿no? Y el diluvio vino precisamente porque la creación está rodeada de un escudo protector de agua. Es que es curioso, y se abrieron las fuentes. Claro, la cuestión es que el Big Bang habla de que átomos o moléculas chocan entre sí, pero cuando la Biblia dice que no había nada, ¿de dónde salieron esos átomos? Es que es lo que decía al final el que dio la teoría del Big Bang, que era este científico tetrapléjico, el pobre... ¿Cómo es? Stephen Hawking. Hawkins. Pues dijo, bueno, pero esa partícula primigenia inicial, ¿de dónde salió? Tiene que haber Dios, dijo, para que pudiera crear de la nada esa partícula. Y al final, como no encontró a Dios por la razón, ni por ninguna de sus maniobras especulativas soberbias, pues renegó de Dios. Veremos, o sea, lo cierto es que él mismo se sintió perdido. ¿Quién puso esa partícula? ¿De dónde salió, no? Aunque, imagínate tú, de una partícula pequeña, es decir, de un átomo, explota. ¿Quién lo hace explotar? Él solo, por sí mismo, explota, y en esa explosión se produce lo que es la creación de la velocidad del espacio y el tiempo, que son las 3 dimensiones de este cosmos, de este globo. Y se expande y se expande y se expande, y se producen todos los astros, 100.000 millones de estrellas, en 100.000 millones de galaxias, solo en nuestro cosmos, en nuestro entorno, y todo eso se va creando a sí mismo y forma un reloj de equilibrio cósmico por sí mismo. Es que es algo absurdo. Y luego resulta que en un momento determinado, por no se sabe qué circunstancia ni qué, una chispa
golpea el agua y se juntan las sustancias que forman la vida, el carbono, esto. Sí, lo que llama la sopa... Y la sopa primigenia, y ahí aparece la primera célula. Y esa célula, es que es tan absurdo, hay que castrarse la inteligencia de una manera increíble para tener fe en el creacionismo. Sin embargo, se llevó a niveles de ser un dogma. En las universidades, en los colegios, etc. Ya no. Hay muchos científicos que están renegando y yendo en contra de esta sí, porque blasfemia. Es una blasfemia. Porque aparte, el plan, ¿cuál era? Quitar a Dios de ser el creador. Ya está. O sea, no había otro plan, ¿no? Sí, pero aparte hay algo... el método científico dice que por la observación o por poder replicarlo en un laboratorio, ese es el método científico. Entonces, la demostración. La parte empírica o la parte de laboratorio. Pero no hay ninguna de las dos formas por las cuales poder demostrar Ni se esto. repite nada de lo que dicen. Luego, encima, hay una ley aceptada por todos los científicos con sentido común, filósofos y cualquier persona inteligente, que es: no hay efecto sin causa. Es la causalidad en todas las áreas de la vida. No existe sin ton ni son, a tontas y a locas. No existe la casualidad. No. Existe la causalidad para todo. ¿Y quién es la causa que produce los efectos? El creador. Claro. Él es la causa absoluta, el alfa y la omega, el principio y el fin. El que inicia y el que destruye. El que crea y el que destruye. El que da vida y la quita. Y entonces, pues claro, con tal de quitarle a Dios como causalidad, como causa de los efectos de toda su creación y de nuestra existencia, pues entonces tienen que llegar a la estupidez, porque es una contradicción. Aceptan esa ley de que no hay efecto sin causa, todo tiene un porqué, todo tiene una explicación, y eso científicamente es... Igual que la ley de la termodinámica y el principio de entropía. Exacto. Es contrario al evolucionismo, porque claro, la ley de la termodinámica habla que del principio por el cual no se va del caos al orden, sino que se va del orden al caos. Es que ese es el tánatos, ¿no? De que todo lo que tiene un comienzo, pues tiende a su final. Y esa es la entropía, ¿no? Que, a ver, no pueden compaginar esa ley inevitable del creador. Que todo lo temporal termina cuando Dios dice: se acabó. Y así el ser humano, los animales, todo... Cuando Dios dice se acabó, se acabó. No hay ni un pajarillo que caiga al suelo sin que Dios lo permita. No hay ni un pelo de nuestra cabeza que caiga sin que Dios no lo permita. En una palabra, Él es el factotum absoluto, creador y dueño y señor de su creación, en la cual está todo lo que se puede ver, lo que hay, todo lo que hay, tanto inanimado como animado, animal o humano. Y cuando filosóficamente queremos sacar ese creador de la ecuación de la vida, de la vida personal, familiar, de la sociedad, entonces caemos en lo que habíamos hablado, en la corrupción, que a la corrupción está ligada la mentira. Y la mentira, recordemos, porque hay algunos que dicen, bueno, una mentira. Cuidado que la mentira tiene un padre, que es Satanás. Padre de la mentira. Que cuando uno acepta y participa de las mentiras, está aceptando y participando de la vida de Satanás. Pero seamos sinceros, todo hombre es mentiroso y todos hemos mentido alguna vez. Especialmente, bueno, todo el tiempo que hemos estado sin Cristo. Porque cuando el Señor te cambia el corazón, te lleva a odiar el pecado, lo que antes amabas incluso, a aborrecerlo. Y te lleva a esa dignidad
de querer ser santos, de querer ser como Él es, conforme a su voluntad y conforme a su plan. Quiere hacernos a su imagen y semejanza, que es como hizo Adán y Eva. Y entonces pues te repugna la mentira. Y cuando en alguna ocasión se nos va la boca, exageramos, que es una forma muy, muy evangélica de mentir, de exagerar la verdad, ¿no? Se han convertido 100 y eran solo 40, por decir algo, ¿no? Por decir un pequeñito ejemplo de lo que es énfasis, que es un falso positivismo, porque no se puede exagerar. No se puede a la verdad estirarla, aumentarla y disminuirla. La verdad tiene que ser concreta. Yo me acuerdo de un dicho que decía que son números evangelásticos. O sea que los estiramos como un elástico, pero bueno. Entonces, resulta que cuando el hombre no está redimido de esa naturaleza, de esa concupiscencia, pues tiende a mentir. Por muchos factores, por cobardía muchas veces, no ya solo por corrupción económica o por egoísmo, por amor al dinero, sino por miedo, que es una de las armas más diabólicas que está haciendo estragos en este tiempo, y que el plan del nuevo orden mundial es tener a toda la humanidad bajo pánico. Y por eso lo que hemos experimentado con pandemias y con amenazas de guerras atómicas y con la amenaza del cambio climático, nos vamos a morir todos de sed y vamos a morir de calor, 700 y pico muertos por la temperatura. No dicen la verdad. De esos muchos muertos han sido porque han sido vacunados y tienen las consecuencias, las secuelas de las consecuencias y entonces o porque pues eso tienen dificultades, o porque son ancianos y se ha llegado la hora. Pero la mentira, dijo Solzhenitsyn, premio Nobel ruso, cuando estaba en el Gulag, deportado por ser defensor de la verdad. No sé, no tengo información de si conoció el Evangelio, probablemente sí. Y dice, nuestro país ya se ha convertido en un país endémico y pandémico de la mentira. Se ha institucionalizado la mentira. Y es que esa es una de las enseñanzas satánicas a lo largo de todos los poderes dictatoriales. Tú miente que algo queda, tú calumnia que algo queda. Y el mismo Maquiavelo pues enseña, ¿no?, el arte de la mentira. Es un arte. Como en el Islam está permitida la mentira por ciertas ocasiones. Para hacer la guerra, la yihad, puedes mentir. Para hacer una paz conveniente, que no es verdadera paz, puedes mentir. Y a tu mujer la puedes mentir. O sea, en una palabra, hasta ese punto. Y bueno, ¿para qué vamos a hablar de la mentira? Y que hemos dicho ya, la hipocresía religiosa es mentira, ¿no? Y la mentira, pues resulta que produce sus beneficios inmediatos. Pero claro, como Dios es juez, al final el que la hace la paga. Pero y todo lo oculto sale a la luz. Y tú fíjate, estamos viendo que salen a la luz algunas de las corrupciones antiguas, pero que estaban en proceso de alumbramiento y que ahora pues están saliendo, ¿no? Pero es interesante, permíteme. El que miente acaba siendo pillado. Dice un refrán: antes se pilla a un mentiroso que a un cojo. Pero fíjate, porque hay muchos que el tema dice, bueno, si no me pillan y sale a la luz una vez que prescriban, no me importa. Claro, pero yo ya me he forrado, sí, y yo y que me quite lo bailado. Exacto, pero vamos a esto, que es algo que quizás es lo que en algunos casos tendríamos que volver a predicar también, y es que todos tendremos que presentarnos delante del trono de Dios. Siempre.
Y ahí no prescribe. A ver. Lo que no está redimido por Cristo, ahí sigue Sí. escrito en el libro de la vida y de la muerte. Seas quien seas, seas político, seas, qué sé yo, médico, seas juez, seas fiscal, seas empleado público, seas lo que sea, seas predicador. Ante Dios no prescriben las cosas a menos que haya arrepentimiento. El problema además también es que encima, cuando el hombre llega a ese punto de no importarle, es que es peor que una prostituta. Ha prostituido su conciencia, que es lo único que le liga a la voluntad de Dios. Dios la puso ahí. La conciencia no perdona. Es como ese farolillo rojo que te está diciendo El chivato. Chivato. Exacto. No está puesta para perdonar, sino para denunciar. Y cuando resulta que ya no tienes problemas de conciencia, pues resulta que has matado a tu conciencia. ¿Y qué eres? ¿Qué eres sin conciencia? Un hombre sin conciencia es un hombre satanizado. Me llama la atención la conversación de dos mujeres que decían, sí, tú has abortado varias veces. Yo sí, 4. Pues yo también, yo 6. Y bueno, si es que es muy fácil, y es que como diciendo, entonces no tienen ningún problema de conciencia de haber hecho eso tantas veces. Y me he acordado de lo que pasa con un asesino. Cuando mata a una persona, un hombre o una mujer, cuando mata a un prójimo, no duerme. Si mata a 2, no duerme, pero ya empieza a dormir algo. Si mata a una docena, vamos, ya no tiene conciencia. Ya para él matar es como coser y cantar. Entonces, este es el problema. Incluso llega un momento en que matar es una necesidad. Que ese es el espíritu asesino, de los que llaman esos asesinos múltiples, ¿cómo se llaman? Seriales. Sí, bueno, eso. Y entonces, pues sin conciencia el hombre, ¿qué es? Peor que una bestia. Sabes que los animales no tienen conciencia, no tienen instinto. No, ellos no tienen conciencia del bien y del mal, ni de la muerte, ni de la vida. No son conscientes porque no tienen ese hálito de Dios. Tienen cuerpo y alma, tienen sentimientos, tienen memoria y tienen facultades del alma. Pero no tienen conciencia. Y sin embargo, no hay ningún animal que, a pesar de que no tiene conciencia, que se comporte tan perversamente. Mira que hay animales perversos, ¿para qué vamos a mencionarlos? Especialmente, pues oye, yo veo a las avispas en mi casa que pican a los niños y les hacen un daño tremendo. Son perversas. Pero, por ejemplo, las serpientes o yo qué sé, y los lobos que tienen hambre o lo que sea. No hay animal perverso, por muy mal que actúe, que llegue al nivel de la maldad de los seres humanos sin conciencia. Esos llegan al sumum, al colmo. Sí, de hay la quienes maldad. hacen maldad por deporte. Sí. Pero ya que estamos con el tema de la mentira, porque el mentir ha perdido, igual que la corrupción, ha perdido su hálito de cosa repudiable para muchos, y vemos cómo se miente terriblemente. Y vamos a un caso concreto. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza, donde vemos que periodistas mienten y pervierten la verdad a pesar de que a través de las redes sociales podemos ver que cómo han distorsionado la verdad de lo que está sucediendo. Sin embargo, R que R siguen en lo mismo. ¿Quién da esas noticias? Las da Hamas.
y a través de la televisión Al Jazeera, que es una televisión radical islámica, financiada pues, por Qatar, etcétera, y por Irán. Entonces, esa información está completamente viciada. Es calumnia, es mentira. ¿Cómo los israelitas van a matar a palestinos que van a recoger alimentos? Eso no cabe en la mente. Eso, el espíritu palestino sí que es capaz de hacer eso y lo hace. Y de hecho, a cualquier palestino que se rebele, que esté bajo el control de Hamás y se rebele, le pegan un tiro. Es así de claro. Y además, la realidad es que vienen los camiones cargados de alimentos y entran en almacenes de Hamás. Y allí se van amontonando y los venden. Y son ellos los que utilizan el hambre de su propio pueblo para hacer la publicidad mundial de culpar a los judíos de ese hambre. Y todo es al revés. Lo que más me asombra es que los periodistas entran al trapo y todos los días repiten y repiten: hoy no sé cuántos muertos de hambre porque Israel no permite darles los alimentos. No es cierto. Lo que no permite es que los alimentos los distribuyan Hamás, porque los usa como arma de guerra y no los distribuye, ¿no? O si los distribuye es a cambio de milicianos. Pero los usa como elementos de extorsión y como elementos de financiación, porque se ha descubierto cómo venden y esos alimentos. ¿Y para qué? Para seguir teniendo financiación que se ha cortado de otros sitios. Llevamos 30 años yendo a Israel todos los años y hemos podido constatar que de Israel salían 100 camiones diarios de ayuda humanitaria para Palestina. Siempre. Sistemáticamente, todos los días. Hemos constatado que el agua de Palestina no la pagan. Los palestinos no quieren pagar porque saben que Israel no se la va a cortar gratis. Hemos visto que la electricidad de Palestina se la podrían cortar como arma de guerra, les dejan sin luz, les dejan sin agua y ahora a ver qué hacéis. Pero no pagan la luz. ¿Quién la paga? Israel. Esto es terrible. Hemos podido incluso constatar, y algún caso terrible, de algún herido musulmán, o sea, islamista, terrorista, herido grave, por eso, porque a lo mejor hasta le ha explotado la bomba a él, y lo llevan a hospitales de Israel. Y me acuerdo de un caso de una mujer terrorista que la operaron, la curaron y tal, y nada más que pudo obtener el alta, agarró y se dio otra vez a intentar matar a judíos. Este es el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el que está lleno del veneno de Satanás no puede hacer otra cosa. Satanás lo domina. Los demonios son los que dominan a los seres humanos, que no quieren saber nada de Dios, del Dios verdadero, el Dios que es amor. Y bueno, lo absurdo es que entran al trapo los medios de comunicación en una especie de falsa compasión. Pero por favor, la raíz de este conflicto no es por Israel. La raíz es Hamás, que ha secuestrado, que mató a 1000 y pico personas, secuestró a no sé cuántos y que todavía tiene a 50 o 60 sin entregar. Esa es la raíz, la causa de esta situación. ¿Y qué? Israel se tiene que dejar matar, se tiene que dejar destruir, y como dijo una persona que no quiero mencionar, gobernante de este país, dijo: del río al mar, todo Palestina. Es decir, no puede quedar un judío en Israel. Esto es terrible. Eso, entonces, eso es nazismo. Porque el nazismo hizo eso. Claro. Un exterminio. Yo vengo de una familia que parte de mi familia quedó exterminada en los campos de concentración. Entonces a mí no me van a decir que eso no existió y que es nazismo. Que no. El nazismo es eso, es estar de acuerdo con los que dicen del río al mar. Sí, pero es que además es la misma, pues que hasta los palestinos que parecen moderados, como el presidente de Palestina, que ya tenía que haber dejado de ser presidente hace muchos años porque no hay elecciones, él se perpetúa indefinidamente, Mahmoud Abbas, su tesis doctoral era cómo exterminar a Israel.
Ese era el tema. Entonces, pues, ¿qué puedes pensar? Si esos los que se suponen moderados, claro. Ahora, actúan así, entonces, ¿dónde está el odio? El odio que nace también de la envidia y que nace, el odio nace, es lo contrario al amor. El odio es el sentimiento más satánico que existe, porque Satanás se rebeló contra Dios por envidia hacia Jesucristo, hacia el Hijo de Dios, que estaba en el trono. Y le entró con esa envidia y con esa codicia. Yo soy el que merezco estar ahí. Entró odio. Y tiene un odio que no lo puede, ya es irrefrenable. Y lo transmite. ¿Sabes lo que une a los chiitas y a los suníes? Lo único que les puede unir es el odio a Israel. Es el odio a Israel. Eso es lo que les une, lo único. Y el odio une a mucha gente. Sí. Sobre todo a todos. Tú fíjate, partidos políticos de izquierdas que se odian entre sí, sin embargo se juntan formando Frankenstein para poder satisfacer su odio a la derecha. Odio. No es razonamiento de que la derecha sea mejor o peor. No. Es odio. Y claro, peor que el odio no hay nada. Es el máximo instinto y sentimiento satánico que conduce a guerras y que conduce a venganzas injustas y a crueldades inimaginables. Me gustaría volver a un punto. Si alguien tiene una tesis doctoral de cómo odiar a un pueblo y exterminarlo, ¿es un interlocutor válido para alguien que se considera un demócrata occidental, humanista? ¿Sería un interlocutor o estoy cayendo en que soy un hipócrita que digo que me interesan las personas, en los derechos, pero no me interesa negociar con esa persona? Pues ahí está lo que es la hipocresía gigantesca. No, de ninguna manera. Demócratas, cero. Aunque la democracia no es por sí misma el sistema político perfecto, es el menos malo, diríamos, de lo que hay en la historia de la humanidad, porque el gobierno perfecto es hacer la voluntad del absoluto gobernante. Quieras o no quieras, Dios es el absoluto gobernante. Y encima es el gobernante perfecto, porque es amor. Entonces, para mí, el verdadero partido político es el que nos trajo Jesucristo, el reino de Dios y su justicia. La monarquía perfecta de Jesucristo, ¿no? Yo soy monárquico, somos monárquicos de la monarquía eterna, del Rey eterno, que es el que trae la justicia verdadera. Y por eso somos teócratas cristianos, en cierta manera. Es curioso que en la ONU se aceptan 20 y tantos países que se proclaman teocracias islámicas, y los aceptan. Ahora, que vaya un país a proclamarse como teocracia cristiana, ay, amigo, hay pocas instituciones en el mundo, casi digo en el universo, pero en el mundo, que estén tan corrompidas como las Naciones Unidas. Sí, esto es repugnante, porque además no me extraña que el presidente de Estados Unidos esté completamente en contra de la institución, incluso no sé si ya ha cesado de financiarla. Sí, creo que sí, que estaba en eso. Pero que estaba en eso. En cualquier caso, está prostituida totalmente y casi todas sus decisiones buscan cómo atacar a Israel. De 10 decisiones importantes que hacen, pues a lo mejor 7 son cómo atacar a Israel, cómo obligar a Israel que devuelva a Jerusalén, que devuelva el Golán y que se establezcan los dos gobiernos, las dos naciones, que no lo quiere de ninguna manera jamás, porque sería perder su plan a muerte de exterminio de Israel. Claro. O sea, prefieren morir
La famosa que solución... aceptar a Israel como nación. Son ellos los que no aceptan a Israel como nación. Y ellos ni son nación, porque son una comunidad autónoma de Israel. Es que esto es el colmo de la depravación política, ¿no? Sí, es la famosa solución de los dos estados. Esto es para que la gente asocie correctamente el término con lo que escucha, de que muchos dicen, no, que Israel tiene que aceptar la solución de los dos estados. Convengamos, seamos honestos intelectualmente y honestos con uno mismo, porque no hay peor cosa que mentirse uno mismo. Pero el hombre es capaz de eso. Sí, más. Entonces... El perverso no le importa mentirse a sí mismo. La solución de los dos estados es algo que Israel ha aceptado, pero que no quiere jamás, porque ahí perdería el apoyo económico y perdería su razón de ser, que es exterminar a Israel. Claro, su existencialismo está centrado en morir matando para ir al cielo con las vírgenes, o por lo menos para que toda su familia tenga una paga extraordinaria indefinida, o para tener la satisfacción de ser un héroe. Pero le quitas esa pasión diabólica. ¿En qué queda? ¿En qué quedarían todos los miembros asesinos de Hamás si viniera una paz en la que se respete a Israel? O sea, no tendría sentido. ¿Van a dejar el fusil para ponerse a cavar una zanja? ¿Van a dejar las granadas para ponerse a cultivar? No. Porque su naturaleza no es esa. Es como la del alacrán, ya sabes, ya conoces la historia de la rana que el alacrán se monta encima y pásame al otro lado, no que me vas a picar y me vas a matar y nos vamos a ahogar los dos, que no te voy a picar. En medio ya lleva ahí tiempo encima y ya no puede más y ¡pumba! Y le da el picotazo. Pero no me dijiste que nos vamos a ahogar los dos. Sí, es que es mi naturaleza. No puedo evitarlo. Mira, es que el árbol malo no puede dar buenos frutos. Y es curioso, todo ser humano sin Cristo puede ser instrumento del diablo para hacer cosas de una perversión inimaginable. Yo me pongo en el lugar, viéndome antes de Cristo. Y yo pude ser capaz de haber agarrado una pistola y matar gente. Ahora no damos por nada. Ahora prefiero decir, venga, vámonos de aquí y huyamos, que no enfrentar ni para matar ni para que te maten. Pero yo recuerdo cuando estaba en la mili, aquella mili que hice en Canarias, los chusqueros eran unos déspotas brutales y yo era un rebelde tan grande y acabé en el calabozo. Y estaba maquinando a ver cómo le quitaba al guardia el cesme y liarme a tiros. Claro, era joven, pero esa naturaleza, Dios no lo permitió, porque tenía un plan para mi vida. Ni tampoco era factible, tan fácil de hacer. Pero somos todos. No imaginamos a qué nivel de maldad puede llegar nuestro corazón sin Cristo. Y si Dios no lo frena, si Dios no lo modera, en una forma o en otra, ¿no? Y porque, claro, Dios también modera esos impulsos malvados de todos los seres humanos a través de la familia, a través de los padres, a través de profesores, a través de una educación, etc. Y entonces, pues, esas personas moderadas llegan a ser menos malas. Malos todos, pero menos malos. Como el judío que dice, yo ya cumplo todo eso desde mi juventud, pero una cosa te falta, eres un avaro, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Pero no, su Dios era el dinero en realidad. Por lo tanto, no era bueno. Y eso que cumplía la Torá, por educación. Tú puedes ver musulmanes que, oye, se comportan de una forma increíble. Tú puedes ver mormones que se comportan con una educación exquisita. Pero ¿qué pasa en su corazón? Es que son como hielo.
¿Has entendido? Este es el problema, ¿no? Y por eso es necesario que el Señor pues cambie, redima. Para eso vino. Vino para establecer su reino y su justicia. Y por eso empezó diciendo: arrepentíos de ser terrenales, ciudadanos de los reinos de Satanás, ciudadanos del mundo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acercaba a vosotros. Y ese es el arrepentimiento que produce el Espíritu Santo en aquellos que quizá han llegado al punto de estar quebrantados por su propia maldad. Y esta es la experiencia de nuestro ministerio. Miles y miles de drogadictos que han tocado fondo porque su propio pecado los ha llevado a sufrir situaciones terribles de dolor, de enfermedad, de cárcel y de pánico. Y entonces han llegado a ese punto en el que al oír el mensaje del Señor que perdona, que rescata, pues se agarran con un clavo ardiendo. Y por eso vas a las cárceles. Tú vas a Tacumbú, en Paraguay. ¿En Paraguay estuviste? No, ahí no, precisamente no. En Argentina se estaba en varias. Sí. Bueno, pues ellos son los que más pronto se agarran al Evangelio. Son los que más pronto muerden el anzuelo y se dejan pescar por el gran pescador Jesucristo. Porque en donde están siendo víctimas de su propio corazón malvado y del diablo, y están sufriendo negativamente las consecuencias de su consecuencias. Entonces dicen: ¿pero qué hago yo? ¿Pero qué hago yo? Pero, Señor, yo quiero salir de esto. Sácame y perdóname. Y Dios los salva, ¿no? Y este es el mensaje, ¿no? Y con respecto a Israel, pues yo no tengo más remedio que seguir diciendo: Israel no es perfecto, no somos sionistas, ni, por lo tanto, defensores políticos de Israel, pero sí somos verdaderos amigos de Israel en cuanto a que es el pueblo que Dios ha usado para darnos todo lo bueno. Nos ha dado al judío Jesús. Dios, claro, lo ha dado el Padre, pero ahí, en Israel, y nos ha dado los profetas, los apóstoles y el libro, el manual de Dios, para que aprendamos la verdadera sabiduría y tengamos respeto al sabio perfecto, que es amor, y que pues ese respeto nos lleva a desear agradarle y hacer su voluntad. Y por eso les ruego que nos acompañen a orar por Israel. Pero la mejor manera es visitando Israel. Aún nos faltan unas pocas personas, un matrimonio y una mujer, 3 personas para completar el grupo que necesitamos completar para el 11 de agosto, que hay un grupo de peregrinos a Israel en el cual pues van a acudir también 6 pastores con sus esposas. O sea que es una oportunidad especial para tener administración maravillosa de los siervos de Dios. Y por eso pues cierren ya el asunto antes de que de repente reciban la inspiración y el anhelo de ir a Israel, porque todo el mundo quiere ir a Israel. Todos los que se dicen cristianos quieren ir a Israel, pero luego empiezan a razonar y que si hay guerra, guerra hay en su propia casa, porque los demonios atacan por donde pueden. Hay en su propio barrio, en su propia ciudad, hay guerra en todas partes, porque es una guerra espiritual en la que tenemos los enemigos, son demonios, ejércitos de Satanás. No son ni judíos ni palestinos. Y por eso, si Dios le confirma que es su voluntad, atrévase, sea valiente y acompáñenos en este viaje a Israel. Habrá otro en diciembre, pero el de diciembre es curioso, no sé por qué, cuando resulta que este mes es vacaciones y casi se está llenando el de diciembre,
Y resulta que hay vacaciones, pues nos está costando un poco más. Complétenos el número de peregrinos. Será el mejor viaje de su vida si no ha ido. Y si puede repetir, pues en realidad hay muchos hermanos que repiten cada año. Por algo será. Gracias. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias por este tiempo y te pido que bendigas a Israel y que abras los ojos para que puedan ver la realidad. Sí, Padre. Y te pido, Señor, hoy que hemos hablado de la corrupción y de la mentira, que estés tocando, Señor, a todos aquellos que están involucrados en la corrupción, en la mentira, en la prevaricación, en esa maldad, Señor. Que estés tocando y que traigas arrepentimiento para que salgan de ese hoyo, Señor. Sí, Señor. Porque, ¿qué será de ellos? Santo. El día que se tengan que enfrentar contigo, Señor. Ten misericordia y ábreles el entendimiento para que haya arrepentimiento. Sí, Padre. Padre, pon tu mano en todos los que nos escuchan. Bendíceles, Señor. Derrama de tu espíritu. Trae verdad sobre mentira. Quita las tinieblas, Señor. Y, Señor, que tu gracia se manifieste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.